¿Están contentos? ¿Fueron a ver el partido del Chato ayer? Así es. Bueno, yo también desde acá nomás. Bueno, vamos a continuar en la lucha, que es dura y mucha. Paredes, paredes adentro. Bueno, eh, bueno, vamos a continuar. La clase pasada habíamos retomado eh, los conceptos de lo que era el movimiento circular, y bueno, con todas las expresiones vamos a cerrar ese tema y aplicarlos eso a lo que son los momentos, energía cinética. Eh, ok. Bueno, bueno si recuerdan, eh, consideramos la velocidad y la aceleración lineal en una partícula, ¿sí? Eh, o sea, cuando un cuerpo rígido gira alrededor, ¿no es cierto? Un cuerpo rígido gira alrededor de un eje, ¿no? Fijo, cada punto, ¿no? Cada punto que forma ese cuerpo, ¿no es cierto?, va a describir una circunferencia, ¿no? Y que va a estar situado en el plano perpendicular al eje y cuyo centro se encuentra sobre ¿no es cierto? Habíamos dicho que R es la distancia de cierto punto, ¿no es cierto? Eh, y dijimos que ese punto describe, ¿no es cierto?, una circunferencia que va a tener un radio, ¿no? Y ese radio va a formar también un ángulo, ¿no?, con esa semirrecta de diferencia, ¿no? O sea que
esa distancia al punto P, si no me olvidamos P, este puntito, llegamos a que S, entonces, era igual al radio por ese ángulo, ¿sí? Moyano adentro. Lógicamente, recuerden que ese ángulo lo medíamos en radianes. Si derivábamos esto respecto a t, por ser, ¿no es cierto?, el radio constante, llegábamos a esa expresión. Pero a la vez, si recuerdan, el ds sobre delta t era el valor de la velocidad lineal al punto que tiene este punto, velocidad lineal o tangencial, recuerden que era la misma expresión. Y la derivada del ángulo respecto al tiempo era la velocidad angular de ese cuerpo que iba rotando. O sea que esto me quedaba entonces como R, o sea que la velocidad lineal o tangencial era la velocidad angular por el radio. Eh, bueno, a la vez, si derivábamos a la velocidad respecto al tiempo, ¿eso qué me va a dar? También R es la constante, la derivada de omega respecto al tiempo. Pero a la vez, la derivada de la velocidad respecto al tiempo nos daba una aceleración. Y esa aceleración, que es la componente tangencial, ¿no es cierto?, en ese punto. O sea que esto dijimos que era aceleración tangencial. Y a la vez, la derivada de omega en función del tiempo también era otra aceleración, y que en este caso era la aceleración angular. O sea que la aceleración tangencial es la componente, o sea, la componente de esa tangencial es la aceleración, ¿no es cierto?, que es igual al producto angular por la aceleración angular por esa distancia. Y llegábamos también que la componente normal de esa aceleración del punto P también denominábamos la aceleración centrípeta. Y esa aceleración centrípeta era la velocidad tangencial al cuadrado sobre r, y esto también era igual a la velocidad angular al cuadrado por r. O también llegábamos a que era la velocidad por la velocidad lineal por la velocidad angular. Todas esas expresiones las habíamos mencionado antes. Ahora vamos a mencionar o a desarrollar lo que es el momento de inercia. Que también tiene su analogía con lo que habíamos visto en lo lineal. O sea, vamos a ver lo que es momento de inercia.
A ver, Castro dentro. Bueno, o sea que vamos a analizar lo que es la dinámica en la rotación. Antes se vio la dinámica en la traslación. Vamos a hacer de nuevo otro dibujito. A ver. Bueno, supongamos que ese es un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo que va a pasar por este punto O y que es perpendicular al plano, ¿no es cierto?, del dibujo. Este punto mayor que tenemos acá representa la masa de esa partícula. O sea que la partícula va a estar sometida a una fuerza exterior, F, y a una fuerza interior, F minúscula. O sea que son resultantes de todas las fuerzas ejercidas por las demás partículas del cuerpo. Remitiéndonos a la expresión a la ley de Newton, que era que la fuerza era igual a su masa por su aceleración, podemos escribir que F más F chiquita es igual a masa por aceleración. O sea, vamos a tomar que es el caso puntual, FI, MI y AI. Si descomponemos todas esas fuerzas, o sea, en sus ejes, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la FI por el coseno, este lo vamos a llamar, y este lo vamos a llamar phi, más FI, esto va a seguir siendo, ¿no es cierto?, la masa por la aceleración. Pero en este caso, esa aceleración también la podemos indicar como ay, me sale la palabra, eh, la componente, digamos, de la aceleración, o sea, va a quedar el radio por la velocidad. O sea que esto va a ser m, que es la masa, por el radio, por la velocidad angular. En este caso, me quedaría la velocidad angular, al cuadrado, perdón.
también podemos descomponer la fuerza en su otro componente, ¿no es cierto? Fi seno más Fi, y esto va a ser nuevamente la masa, pero ahora, como tenemos en la componente I, vamos a tener la aceleración angular. Bueno, la primera, ya acá teníamos las dos componentes, ¿no es así? Bueno, la primera no la vamos a analizar porque no, no interesa por el movimiento, ¿sí? En cambio, la segunda eh, es la que nos va a importar, digamos, ¿sí? Si a esa expresión, me refiero a la segunda, la multiplicábamos eh, por esa distancia, ¿no es cierto?, que está la partícula del punto, ¿sí? O sea que acá nos quedaría la Fi por R por el seno del ángulo, más la Fi por R por el seno del ángulo. Esto va a ser igual a M por R cuadrado por la aceleración angular. Y si se fijan bien, que era una fuerza por una distancia. ¿Qué me representaba esa fuerza por esa distancia? Abajo. Eso es un momento. Vamos a borrar esto. Eso me representa entonces el momento de la fuerza exterior respecto al eje. Y el segundo también a un momento, pero de la fuerza, digamos, que tiene esa partícula, ¿no es cierto? De las fuerzas interiores, ¿sí? O sea que para cada partícula que está formando ese cuerpo, eh, puede escribirse, ¿no es cierto?, como esta expresión final. Eh, si sumamos, entonces, todas esas fuerzas, a ver, Narváez adentro, si sumamos todas esas fuerzas, o sea, los momentos de esas fuerzas interiores se cancelan, ya que va a ser nulo, ¿no es cierto?, todo el momento resultante de cada pareja de acción y reacción. Recuerden que va a haber también entre partículas una fuerza de acción y reacción. O sea que la sumatoria de este primer miembro, de esta expresión, me queda solamente. Entonces definimos ese momento como la sumatoria de esos momentos. Y esto es entonces la sumatoria de la fuerza por la distancia y el seno que lo forma. La fuerza, la I, la R y el seno, dijimos, de tita. Y dado que es un cuerpo rígido, todas las partículas van a tener lógicamente la misma aceleración, la misma aceleración en este caso angular. O sea que, si seguimos desarrollando esto, dijimos que
Esto va a ser, entonces, la masa, dijimos que es una constante, es la misma. El radio también va a ser el mismo, o sea que esta masa por el radio al cuadrado va a ser igual a la masa por el radio al cuadrado, así sucesivamente, ¿sí? O sea que va a ser multiplicado, ¿no es cierto?, por esa aceleración. O sea que toda esta sumatoria de la masa por la distancia al cuadrado es lo que se denomina momento de inercia. Momento de inercia del cuerpo, ¿no es cierto?, respecto al eje que pasa por ese punto. Y a eso se lo representa entonces como la sumatoria de las masas por la distancia, ¿no es cierto? En este caso, la R I al cuadrado. O sea que, vamos a borrar acá, la expresión entonces del momento, volviendo, digamos, a la expresión inicial, va a ser igual al momento de inercia por la aceleración. Y a la vez, esto, la aceleración adquiere igual a la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, ¿no es cierto? O sea que va a ser I por la derivada de omega respecto al tiempo. O sea que cuando hay un cuerpo rígido, que puede girar, ¿no es cierto?, alrededor de un eje fijo, el momento exterior de las fuerzas resultante respecto a ese eje es igual, ¿no es cierto?, al producto del momento de inercia por su velocidad, por su aceleración angular. Y esto es análogo, entonces, a lo que vimos en la traslación. La resultante de la fuerza es igual a la masa por su aceleración. Y a la vez, esto es igual a la masa por la derivada de B respecto a T. O sea que acá tenemos la comparación, entonces, a ver, Salomón, adentro de lo que sería, entonces, el momento en un movimiento circular y lo mismo en un movimiento de traslación. Entonces, el concepto, ¿no es cierto?, de momento de inercia se interpreta como la suma de los productos de la masa, ¿no es cierto?, de cada partícula del cuerpo, rígido, ¿sí?, por el cuadrado de su distancia, ¿no es cierto? Por el cuadrado de su distancia. Respecto, ¿no es cierto?, al eje. O bien como la sumatoria, digamos, o mejor dicho, o bien como la razón del momento exterior con la aceleración angular. ¿Qué otra cosita más? Bueno, esa es entonces la relación entonces entre el momento angular y aceleración angular. Y la comparación en el caso de la traslación. Bueno,
¿Qué sigue? A ver. Bueno, veamos un ejemplo. ¿Mm? Bueno, supongamos que son tres cuerpos eh, que están, ¿no es cierto?, en ese, en ese diagrama y eh, lo podemos considerar masas puntuales, ¿sí? O sea, A, B y C. Y que están unidos por unas barras rígidas, ¿sí? Ligeras. ¿Sí? ¿Cuál va a ser por ejemplo, el momento de inercia del sistema respecto de un eje perpendicular al plano, ¿no es cierto? Y que va a pasar por el punto A. ¿Sí? O sea que, en este caso, la partícula A está situada sobre ese eje, ¿no es cierto? Su distancia al mismo es nula. ¿Sí? O sea que no contribuye al momento de inercia. O sea que lo único que me va a contribuir al momento de inercia, ¿sí? Va a ser la sumatoria entonces de esas masas restantes, o sea, la C y la B. ¿Sí? Entonces, eso me queda, esto en el cuadrado, siempre me olvido, entonces va a ser en este caso 10, 10 gramos por 5 centímetros al cuadrado más los 20 gramos por los 4 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Esa sumatoria, entonces, nos da como resultado 570 gramos por centímetro cuadrado. Ahora bien, eh, si lo calculamos respecto a un eje ahora que coincide, a un eje que coincide con respecto a la barra BC, ¿sí? O sea que las mismas partículas se encuentran sobre ese eje, el momento de inercia, ¿cuánto va a valer? O sea, va a ser directamente la suma de las masas, 30 gramos, por, en este caso, 3 centímetros al cuadrado. Eh, no, perdón, acá puse mal. Dijimos 4 centímetros porque el punto estaba en 4. O sea que ese resultado nos da 480 gramos
centímetro cuadrado. Ahí tienen un ejemplo entonces de cálculo de cómo determinar el momento de inercia eh, para ese caso. Bueno, ahora bien, para un cuerpo que no esté formado por masas puntuales, digamos, discretas, sino que sea una distribución continua de materia, esa suma del momento de inercia, es decir, la sumatoria de sus masas por la distancia al cuadrado, hay que obtenerla, ¿no es cierto?, por el método de la integración, del cálculo de integración. O sea que vamos a considerar a ese cuerpo dividido en elementos infinitesimales de masa, y R va a ser, ¿no es cierto?, la distancia de cualquiera de ellos al eje de rotación. O sea que vamos a borrar. En ese caso, dijimos que el momento de inercia era igual al delta M por SR al cuadrado. Ahora bien, esa sumatoria, y si tomamos el límite, para en este caso, delta M, que va a tender a 0, esto, ¿qué me va a quedar? Entonces va a ser la integral de R diferencial M. Ahora bien, volviendo a conceptos previos, había algo que me relacionaba la masa con el volumen de ese cuerpo, ¿no es cierto? Y esa era su densidad. Entonces, si hacemos que esa derivada, ¿no es cierto?, de la masa es igual a la densidad. No me sale la letra de... Me sale G, a ver, mira, así. La densidad, ¿no es cierto?, por la diferencial del volumen. O sea que esta expresión la podemos escribir también como, entonces, la integral de la distancia al cuadrado por su densidad diferencial de volumen. O sea, si la densidad, a ver, Alfonso, adentro, si la densidad, ¿no es cierto?, es la misma para todos los puntos del cuerpo, se dice que es uniforme, es homogéneo, ¿no es cierto? En cuyo caso podemos sacar esa constante, que es la densidad, y nos quedará entonces la integral de R cuadrado diferencial del volumen. Bueno, y ahí tenemos entonces la relación entre el momento de inercia, para el caso que sea un cuerpo homogéneo, o sea, la misma densidad. ¿Qué otra cosita de esto? Bueno, llegamos a Profe, ese... Sí, profe, sí, ¿quién habla? disculpe, yo no Eso. entendí bien, sí, no entendí bien el tema de cómo apareció la densidad. La densidad, bueno, volvemos acá. Hasta acá llegamos, que era la integral del radio, Sí, de la distancia al cuadrado, diferencial de masa. sí, sí, sí. Bueno,
Como concepto, la densidad que es igual, la densidad del cuerpo, es la masa sobre el volumen, ¿no es así? Claro. Bien, entonces, si yo calculo, por ejemplo, la masa, lo despejo, ¿no es cierto? La masa me va a quedar la densidad, ay, me sale la sketch, la densidad por el volumen, ¿no es así? Pero como acá estamos hablando de diferencial de masa, esto va a ser igual a la densidad por el diferencial de volumen. O sea que a a la diferencial de masa, la sustituimos en este término por la densidad diferencial de volumen. ¿Mm? O sea que llegamos a esta expresión de acá. ¿Mm? Ah, claro, claro. Sí, no entendí bien R, cómo había aparecido. R cuadrado, densidad por el diferencial del volumen. ¿Mm? ¿Ahí quedó más claro? ¿Más claro? Ahora sí, recién no lo entendí bien, pero ahora sí. Bueno, Gracias, profe. no hay de qué. Pase por caja. Deme un segundo, voy a buscar líquido elemento. A ver, varía adentro. Bueno, ¿con qué continuamos? A ver, llegamos a ese valor. Bueno, y ahora vamos a analizar lo que es la energía, de nuevo, cinética, potencial, eh, energía cinética, potencia y trabajo, o trabajo y potencia. Bueno, vamos a ver entonces energía cinética. Todo lo que habíamos visto antes de energía cinética era cuando ese cuerpo eh, tenía movimiento de traslación. Ahora vamos a ver ese mismo concepto en rotación. Lo mismo que trabajo y potencia. Eh, entonces, cuando un cuerpo rígido, entonces sometido o gira, ¿no es cierto?, alrededor
de un eje, esa velocidad de I, ¿no es cierto?, de una partícula situada a esa distancia r del eje, dijimos que esa velocidad era igual al radio por la velocidad angular. Y como concepto de energía cinética, dijimos que valía un medio, ¿no es cierto?, de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea que, en este caso, la velocidad va a estar dado por un medio de m r cuadrado omega cuadrado. O sea que la energía cinética total del cuerpo va a ser esa sumatoria. O sea que esa energía cinética es la sumatoria entonces de ese medio de m cuadrado omega cuadrado. Ahora bien, si recuerdan, habíamos dicho que esa sumatoria de las masas por su distancia al cuadrado respecto a ese punto no era ni más ni menos que el momento de inercia. O sea que la energía cinética va a ser igual entonces a un medio por la sumatoria del momento de inercia y su velocidad angular. O sea que llegamos a esa expresión. O sea que la energía cinética de un cuerpo rígido, ¿no es cierto?, que gira alrededor de un punto, de un eje fijo, es análoga, ¿no es cierto?, a lo que habíamos visto en energía cinética de una partícula cuando se desplazaba en forma lineal. Correspondiendo en este caso la masa al momento de inercia y la velocidad angular a la velocidad lineal. O sea que esto es equivalente, ¿no es cierto?, a un medio de su masa por su velocidad lineal al cuadrado. Bueno. Entonces ahí tenemos la relación, entonces energía cinética, sumatoria de su momento por su velocidad angular al cuadrado. ¿Qué sigue ahora? Vamos a ver, aplicando, ¿no es cierto?, una fuerza. Vamos a aplicar a esto una fuerza. Vamos a hacer un diagramita. Acá tenemos el punto. Tenemos ese cuerpo. Que va a describir un movimiento circular. Y supongamos que vamos a analizar ese punto. Y que en cierto punto, en cierto momento después va a estar, se va a trasladar a ese otro. O sea que tenemos acá, donde esto era el radio, esto era el ángulo, y esto era ese. Bueno. O sea, si a esa se le aplica, ¿no es cierto?, una fuerza exterior a un cuerpo rígido, ¿no es cierto?, que gira, como dijimos, alrededor de un eje fijo, que pasa por este punto, pongamos esa fuerza,
eh, que es perpendicular al plano. Entonces, cuando el cuerpo gira un pequeño ángulo, cuando gira ese pequeño ángulo, ese punto va a recorrer, dijimos, una distancia, S. O sea que dijimos que ese S entonces era R por el ángulo. O sea que si tomamos un diferencial, esto va a ser R diferencial del ángulo. Eh, Ahora bien, como definición de trabajo, ¿qué habíamos dicho? Que era la fuerza que se aplicaba a ese cuerpo y que producía un desplazamiento. Un concepto, entonces, el trabajo dijimos que era fuerza por ese desplazamiento. Y como estamos hablando de un diferencial, entonces podemos integrar esto, y esto nos quedaba que era la F por ese diferencial, ¿no es así? Y a la vez, igualando a ese diferencial, quedaba F R diferencial del ángulo. Ahora bien, esa fuerza por esa distancia, esa fuerza por esa distancia es igual al momento. ¿Mm? Al momento de la fuerza respecto a ese eje. O sea que el trabajo no es más ni menos entonces que la integral que va a lo largo de, esa, de ese ángulo que recorre, va a ser igual al momento por el diferencial de ese ángulo. Y a la vez habíamos dicho que el momento era igual al momento de inercia, ¿no es cierto? Por la aceleración. Y también la aceleración angular la podemos representar como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y esa derivada de velocidad respecto al tiempo también era la derivada angular respecto al ángulo, ¿no es así? O sea que esto me quedaría de esa forma. O sea que si pasamos término, el momento de esa fuerza por la de diferencial del ángulo, que es este mismo término de acá, si sustituimos, ¿qué me va a quedar? O sea que esto lo puedo hacer igual, entonces, a. Y sustituyo, ¿no es cierto?, este término por I omega diferencial de omega. Y eso me queda en función de la velocidad, ¿no es así? Bien digo, de la velocidad angular. Vamos a borrar por acá. O sea que ese trabajo va a ser el momento, el momento de inercia, por su velocidad angular. Y recién dijimos que la energía cinética era el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, ¿no es así? O sea que esta integral, o mejor dicho, vamos a poner para
para recordar de nuevamente que dijimos que I por omega al cuadrado era igual a la energía cinética. Un medio, ¿no? Acá me falta un medio. Entonces, si trasladamos esa expresión al trabajo, me va a quedar entonces un medio de I omega al cuadrado 2 menos un medio de I omega 1 al cuadrado. O sea que el trabajo del momento resultante, o sea que el trabajo del momento resultante es igual, ¿no es cierto?, al incremento de su energía cinética. Y esto resulta análogo a lo que habíamos visto en lo lineal, en donde esto era un medio de m por b 2 al cuadrado menos un medio de m por b 1 al cuadrado. Y ahí llegamos nuevamente a que resulta que es la misma expresión, ¿no es cierto?, de energía cinética, para el momento, para un movimiento de traslación que para un movimiento de rotación. Bueno, entonces, hablamos del trabajo, lo vinculamos con su energía cinética, y lo vamos a vincular también con su potencia. Habíamos mencionado que la potencia era el trabajo por esa unidad de tiempo, ¿no es cierto? Y también habíamos llegado a que la potencia estaba dado entonces por la fuerza aplicada y la velocidad lineal en ese punto. Y si sustituimos esa velocidad lineal por su equivalente en relación a la velocidad angular, esto me queda R por la velocidad angular. Y dijimos que F por R no es más ni menos que el momento. O sea que la potencia va a estar dado por el momento y la velocidad angular. Entonces, esa expresión es análoga a esta otra. O sea que, por ejemplo, cuando hablamos de un motor, la potencia obtenida entonces de ese motor va a resultar entonces igual al producto del momento aplicado por la velocidad angular. O sea, que la transmisión de ese vehículo se lo denomina a veces convertidor de par. Entonces la transmisión, que la caja, ¿no es cierto?, como uno hace fuerza, necesita, ¿qué cosa? Igual que en la bicicleta. Funciona exactamente igual. O sea, el motor va a suministrar la potencia máxima cuando funciona en la velocidad angular, digamos, nominal, y proporciona el correspondiente par. Supongamos que cuando hay una pendiente pronunciada, ese convertidor de par permite que el motor, ¿no es cierto?, funcione a su velocidad
de par y potencia nominal. O sea, pero esa misma potencia se va a transmitir al eje del motor, ¿no es cierto?, con un par y una velocidad angular menor. Bueno, déjenme ver si no me salteo algún tema. A ver, ¿quién quiere entrar? Narela. Adentro Narela. Bueno, vamos a continuar. Hasta ahora, ninguna duda. Ay, chicos, recién leo los mails, los mensajes. ¿Por qué no me activan la cámara? Te digo el micrófono. ¿Cuál ejemplo quería Salomón? No me acuerdo qué ejemplo era. ¿A qué ejemplo se refería? Activen el micrófono, es más fácil. Ah, el del auto. Ah, la aclaración. Sí. Este, o sea que ustedes, por ejemplo, tienen un vehículo, ¿no es cierto? Eh, es más, ya les voy a buscar un ejercicio para realizar. Este, hablamos de la potencia del motor, ¿no es cierto? Que va a resultar
igual como vimos acá en la expresión, ¿no?, del momento, o sea, la sumatoria de todos sus momentos, ¿no?, están aplicados por su velocidad angular, ¿no? Y esa velocidad angular, por supuesto, es el obtenido, ¿no es cierto?, de toda esa transmisión, ¿no? O sea, de los engranajes, que ahí tenemos velocidad angular, ¿no? Entonces, a veces esa transmisión de ese automóvil se la denominaba, como le dije, convertidor de par, ¿no? O sea que el motor de ese vehículo va a transmitir toda su potencia máxima, ¿no?, cuando va a funcionar a esa velocidad angular nominal, ¿no?, y que va a proporcionar, ¿no es cierto?, el correspondiente par, ¿no? O sea que eso lo vemos, por ejemplo, en una bicicleta o en un vehículo, es decir, cuando tenemos una pendiente, ¿no?, ese convertidor de par va a permitir, ¿no es cierto?, que funcione a esa velocidad, a ese par y a esa potencia nominal, ¿no? O sea que esa misma potencia se transmite al eje del motor, ¿no es cierto?, con un par mayor, ¿no?, y una velocidad angular menor, ¿no?, para justamente mantener esa misma condición, ¿no? ¿Ahí quedó más claro? Ya les busco un ejemplo. Bueno, hasta ahora el resto que hemos visto, es decir, la analogía, ¿no es cierto?, de fuerza, momento, masa, o sea, masa de inercia, velocidad lineal, velocidad angular, la energía cinética, la potencia, ¿m? Ven que es análoga tanto al movimiento de traslación como a un movimiento circular, ¿m? Solo que va a cambiar, ¿no es cierto?, en este caso las velocidades lineales o en función de la velocidad angular, ¿no?, y la masa en cuanto al momento de inercia, ¿no?, de ese cuerpo. Bueno, a ver, voy a buscar un ejemplo antes de seguir. Así aplicamos, digamos, las expresiones. Bueno, les dicto, entonces. Dice, los constructores de un vehículo desarrolla una potencia de 80 CV. Y un par de 16 kilogramos. Determinar su velocidad angular. Bueno, ahí entonces tienen que calcular, tienen como dato, entonces la potencia y el par motor. La potencia está dada en CV, o sea que hay que convertir esa potencia
en, eh, en su correspondiente unidad al par motor, ¿no es cierto? Recuerden que esa conversión era de 75. Entonces, de la expresión que vimos hace un ratito, es decir, potencia, dijimos que era de acá, de espejo, lógicamente, la velocidad angular, ¿no? Profe, 80 Sí, caballos a vapor son 735 watts, ¿o no? 75. 75. No, a ver, yo creo que no, a ustedes no, ahora me acuerdo. Ya les voy a publicar una tablita, mejor dicho, no una tablita, una serie de tablas de conversiones de física, este, Porque y que les va a un, servir. un HP son 743, si no me equivoco. Y creo que caballos a vapor eran 735. Ya me he hecho dudar, déjame ver porque tengo... eh, a ver, acá tengo unidades de potencia, ¿sí? En el técnico, entonces, dijimos que son eh, un caballo vapor, son 75. En kilowatt hora son 0,735 y en trabajo son 736. Ah, está. ¿Cómo? No, que acá está. Ah, entendí. Sí, no me acordaba si era el valor ese 700 que me habéis dicho vos. Ya les voy a publicar después una copia de todas las unidades. Ahí van a tener de presión, de potencia, de energía, densidad, que es un montón de tablas de conversión y que les va a servir también para física del año que viene. Justamente lo tengo acá a mano porque, bueno, es imposible acordarse de todas las conversiones, ¿no? Bueno, entonces es por 75, ¿no? Porque estamos trabajando en este caso en el técnico, ¿no? Bueno, hagan el cálculo y ya se los presento. Bueno, ¿cuánto les dio? Y una división la tiene que hacer nada más, ¿eh?
Hola, hola. ¿375 o no? A ver, sí. O sea que dijimos que omega va a ser entonces AP, esto dijimos que eran 80, ¿no es cierto? 80 por los 75 kilogramos, en este caso, segundo, ¿no es cierto? Y esto dijimos que eran, ya me olvidé qué valor eran, 16 kilogramos. O sea que esto le da 375. Lógicamente, radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Porque la unidad de medición angular, velocidad angular, son radianes sobre segundo. Bueno, es un ejemplo muy simple y muy tonto, ¿no es cierto? Pero bueno, ya irán a hacer más con el profe. ¿Qué nos queda? A ver. Tenemos que relacionar también lo que era eh, la cantidad de movimiento que habíamos visto anteriormente en el movimiento de traslación. También vamos a tener eso en este sistema. Bueno, el momento cinético. Bueno, habíamos determinado, ¿no es cierto?, que ven bien ahí, porque me estoy quedando sin tinta, me parece, ¿ven? Sí, se ve, se ve. Yo la veo media pálida, por eso pregunto. Bueno, y a esto también lo podemos escribir, ¿no es cierto?, como la derivada, ¿no es cierto?, de la aceleración, digamos, de la velocidad angular respecto a t. O sea que esto es lo mismo que poner así, ¿no es cierto? En el movimiento de rotación, ese producto del momento de inercia, por el momento de inercia, por la velocidad angular, dijimos que es análogo al producto de la masa por la velocidad lineal. A ver, ¿quién quiere entrar? Sofía adentro, vamos. Y ese producto lo habíamos denominado también como la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento. Y el producto entonces, y por omega, es el momento cinético. O sea que, no me acuerdo qué nomenclatura usamos para la cantidad de movimiento. No me acuerdo qué letra usábamos. Entonces lo pongo así, ¿sí? Después verifiquen ustedes porque no me acuerdo qué cantidad de movimiento, entonces es ese momento de inercia por esa velocidad angular. Ahora bien, la expresión inicial, digamos, que este momento, que es el momento de inercia por la velocidad angular,
también lo podemos escribir, entonces, como esa cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Diferencia el tiempo. Cantidad de movimiento diferencial del tiempo. O sea que ese momento resultante exterior va a ser igual a la derivada respecto del tiempo de este momento cinético. O sea que lo mismo que esa fuerza exterior resultante es igual, ¿no es cierto?, la derivada respecto al tiempo de esa cantidad de movimiento. O sea que si integrábamos esto en el tiempo, si integrábamos con respecto al tiempo, esto que nos daba la cantidad de movimiento menos la cantidad de movimiento inicial. O sea que esa integral, esta integral, si recuerdan, se denominaba impulso. En este caso, ahora se llama impulso angular, ¿no es cierto?, del momento. Y que era análogo, recuerden, acá se lo vuelvo a escribir, a la fuerza por la diferencial del tiempo. O sea que eso era el impulso. En este caso, impulso angular. O sea que es análogo también al teorema de la cantidad de movimiento, ¿sí? De movimiento en traslación lineal. O sea que la impulsión angular, la impulsión angular de ese momento resultante sobre ese cuerpo, va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento cinético. Bueno, ¿qué otra cosita? Déjenme ver. ¿Qué temita me queda? Bueno, entonces, resumiendo, eh, vamos a cortar antes y va a entrar antes Fernández, ¿sí? Eh, resumiendo entonces lo que hemos visto ahora, volvimos a analizar lo que era la velocidad angular, la velocidad tangencial, en el movimiento circular y la analogía en el movimiento de traslación. Analizamos también lo que era la energía cinética, el trabajo y la potencia, todo en el movimiento circular, y la analogía del movimiento de traslación. Y por último, lo que era el impulso, en este caso el movimiento de traslación, con el movimiento de
rotación, y su equivalente, digamos, en la cantidad de movimiento, de traslación y cantidad de movimiento de rotación. O sea, como ven, todo el sistema son, a ver, Andrada, de acuerdo, digamos, al tipo de movimiento, todas las expresiones, es decir, los conceptos de trabajo, fuerza, desplazamiento, que son, tienen su correspondencia. Nos quedaría por ver lo que es el giróscopo. El giróscopo o sea que hoy también vimos un poquito de la unidad 8, ¿sí? O sea, terminamos la unidad 7 y empezamos a ver algo de la unidad 8. O sea, mañana terminaríamos también con la unidad 8. Y bueno, el viernes tendríamos el parcial. Recuerden de que para el parcial tienen que tener la cámara y el micrófono activo. Y no se olviden también de tener el documento de identidad a mano. Buen día, Diego. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buen día, chicos. Acá estamos. Buen día. Dejé Sí. un mensaje en autogestión con una dirección de Google Meet. No sé si los chicos lo han visto. Por favor, confírmenme, chicos, si lo vieron. Bien, los espero ahí a las 10:30, al horario de clase habitual. Así hacemos la clase por Google Meet, chicos. Bueno, cierto que me habías dicho que lo iba a hacer por ahí. No me acordaba. Sí, así no te independís, vos empezás y terminas la clase cuando vos quieras, no tenés que esperar. Bueno, no, te decía porque voy a cortar antes. Claro. Si quería adelantar o si querés empezar después, como vos quieras. Bueno. ¿A qué hora es el parcial? Me preguntan. Yo publiqué eso también en autogestión. Vamos a conectarnos a las 8 y empieza a las 8:30. A las 8:30 empieza, ¿sí? Así que tienen que estar antes para empezar justo a tiempo, ¿no es cierto? Y dura 1 hora y también, no sé si le puse 1 hora exacta o un poquito más para... No me acuerdo, después me fijo, después les digo, pero con 1 hora suficiente. Profe, ¿y cómo es la modalidad del parcial? Van a hacer preguntas, son preguntas y tienen 2 o 3 opciones para marcar, que es una opción única. ¿Se puede saber cuántas son o nos enteramos el día del parcial? ¿Cuántas preguntas van a hacer? Y Sí. bueno, calculo que 2 preguntas por tema. Buenísimo. ¿Sí? Estoy terminándola porque lógicamente estoy haciendo muchas preguntas. Por supuesto que va a ser eso, las preguntas van a ser aleatorias, no van a ser la misma para cada uno, pero más o menos son 2, ¿no? O sea que tienen que responder cuál es la verdadera o por ahí completar cierto texto con la correspondiente palabra o definición, etc. O sea, que es, no hay que mandar desarrollo, la nota que te da el Exacto. Sí. La nota que tenemos. Buenísimo, gracias. Sí. Así como en el práctico van a tener un resultado, también acá es también una opción en este caso. ¿Qué otra cosita más? Bueno, no se olviden, yo voy a, porque no sé, actualmente son entre 50 y pico, no sé si va a haber más, por eso
empezaríamos a las 8 o antes de las 8 a tomar asistencia, y bueno, a las 8:30, si todavía no terminamos de tomar la asistencia, se lo voy a ir tomando, digamos, mientras van haciendo el parcial. Bueno, ¿alguna otra preguntita con respecto a cómo se llama, a lo que hemos visto, o al parcial del viernes? Bueno, los dejo entonces, y nos vemos mañana. Bueno, Dale, profe, nos vemos. Nos vemos mañana. suerte. Gracias. Nos vemos Bien, mañana. chicos, los espero a ustedes en el aula de Google Meet. Por favor, los que no tengan la coordenada, busquen en autogestión, está publicado el mensaje. Dale, profe. A las ¿Ahora 10:30 o los 10:30? espero ahí. Ah, buenísimo. Listo. Dale, profe, nos vemos. Chao.